Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 9. Se forma la nueva clase. Capítulo 9. ¿Se forma la nueva clase desastre? El verdadero desastre es saber lo que va a pasar y no hacer nada al respecto. El verdadero desastre es ver cómo, uno tras otro, los niños que deberían tener un futuro brillante sucumben ante la catástrofe que se avecina. Es dejar que la supuesta tradición nos ate de pies y manos mientras vemos cómo se nos escapa nuestra oportunidad. Concentremos nuestros recursos. Enfoquemos su entrenamiento. Esto es lo que necesitan ahora mismo. Ser guiados por los shinobi de élite de Konoha. Las palabras de Tsunade fueron como fuego de cañón, tan rápidas que Sarutobi Hiruzen y Omura Mitokado no pudieron meter baza. Viejo, tenemos que enmendar los errores del pasado, empezando ahora. ¿O prefieres repetir la historia y ver cómo la tragedia se repite? La mano de Sarutobi, que sostenía su pipa, temblaba. La ceniza caía en una suave cascada. Las palabras de Tsunade, junto con la profecía de Kakashi, le impactaron en el corazón como una roca. Quería refutar la prepotencia de Tsunade, rechazar esa propuesta que rompía todo protocolo. Pero la palabra futuro era como un grillete invisible. ¿Y si fuera cierto? Era viejo. Su deseo de estabilidad era fuerte. Pero la absoluta determinación en los ojos de Tsunade, esa certeza inquebrantable, lo hacía vacilar. Quizás, en tiempos desesperados, sí, se requieren medidas desesperadas. No estoy de acuerdo. Yo también discrepo. Omura y Koharu Utatane mostraron su disgusto. Hacía mucho tiempo que nadie se atrevía a ignorar su autoridad. Tsunade, incluso siendo una de las Sannin, no puedes cambiar el sistema de Konoha por capricho. El modelo de células de 3 hombres ha demostrado su eficacia en innumerables misiones. Garantiza flexibilidad táctica y permite que cada niño reciba atención personalizada. ¿Sugieres que metamos a 12 niños en una sola clase? ¿Acaso esperas que 4 Jonin los cuiden como si fueran niños de preescolar? Replicó Koharu. Pero los instructores y Asuma por fin encontró su voz, con un tono lleno de confusión y preocupación. ¿Con tantos, cómo los íbamos a asignar? ¿Cómo íbamos a determinar los rangos de las misiones? ¿Cómo íbamos a coordinar los campos de entrenamiento? Esto no se puede resolver con métodos convencionales. Sus preguntas eran prácticas y reflejaban la confusión que sentían todos los demás. ¿Instructores? Tsunade llevaba tiempo esperando este momento. Kakashi, Gui, Kurenai, Asuma. Todos vosotros. Formaréis parte de él. Formaréis un equipo de instrucción conjunta. Rompamos las barreras del equipo. Cada uno será responsable del área en la que mejor se destaque. Entrenémoslos en diferentes áreas. Taijutsu para Gui. Genjutsu para Kurenai. Análisis táctico, Asuma, tú y ese chico Nara se complementan bien. En cuanto a Kakashi, su mirada se clavó en Kakashi, quien seguía fingiendo total indiferencia. Su mirada ocultaba un significado que solo Kakashi comprendería. Tienes la mayor experiencia. Estarás a cargo de los entrenamientos de combate y de desarrollar sus habilidades clave. Especialmente las de ciertos niños con un potencial especial. Era obvio. Tsunade y Kakashi habían confirmado tácitamente que ambos poseían los recuerdos y ya estaban apuntando a los personajes clave. Naruto y Sasuke. ¿Eh? ¿Todos les enseñan juntos? Guri, que había estado algo confundido, por fin comprendió la idea principal. Se puso de pie de un salto, con una mirada llena de pasión y los puños apretados. Los nuevos retoños de Konoha, rebosantes del fuego de la juventud en un riguroso programa de entrenamiento. Esto es una idea genial. Es demasiado apasionada. Como era de esperar de Lady Tsunade. Tras escuchar durante tanto tiempo, Asuma finalmente comprendió lo que sucedía. Estas personas, Kakashi y Gui, claramente tenían algún acuerdo previo con Lady Tsunade. Toda esta reunión de asignación de equipos parecía más bien un asunto de control. ¿Pero qué pasa con las asignaciones de misiones? Las misiones de equipo a gran escala representan menos del 10% del sistema de Konoha. La mayoría de las misiones de rango de IC no requieren 12 shinobi. No podemos dejarlos sentados en un campo de entrenamiento todo el día sin que adquieran experiencia real en misiones, ¿verdad? Ya he pensado en las misiones. Tsunade sacó un grueso fajo de pergaminos de su bolsa. Esto es lo que sucederá en el futuro. Estos pergaminos contienen muchísima información sobre Akatsuki.
Podemos simular estos escenarios de misión para sus ejercicios de combate. En cuanto a las tareas diarias, podemos consolidar varias misiones pequeñas y hacer que trabajen en grupos para completarlas. Así se fomenta el trabajo en equipo y no se desperdician recursos humanos. Tsunade, ¿has considerado lo que pensarán los demás clanes? Especialmente los Hyuga y Koharu intentó aprovechar un último punto de objeción. Tsunade agitó la mano con impaciencia, manteniendo una postura inflexible. Lo que Konoha necesita ahora mismo es fuerza. Un núcleo de poder capaz de afrontar la crisis que se avecina. No un puñado de niños jugando a las casitas siguiendo las reglas. ¿Jugando a las casitas? Las palabras hirieron a Koharu. Le temblaban los dedos. Tsunade, no olvides que Konoha cuenta con el apoyo de muchos clanes. El conflicto entre la rama principal y la rama secundaria del clan Hyuga ya es tenso. Estás metiendo a Neji y Hinata en la misma clase y dejando que un especialista en taijutsu radical como Gumi los entrene. ¿Y si ocurre un accidente? El conflicto de clanes resultante no es algo que puedas simplemente ignorar gritando crisis exclamación de cierre. Omura la apoyó de inmediato. Koharu tiene razón. Y luego está el último Uchiha, Sasuke. Lo estás obligando a tener contacto prolongado con Naruto. ¿Acaso has olvidado los problemas que quedaron tras la masacre Uchiha? ¿Qué pasaría si alguien aprovechara la tensión entre ellos? Las consecuencias serían inimaginables. Sarutobi observó el tenso enfrentamiento, la brasa de su pipa brillando y extinguiéndose. Recordó que, 12 años atrás, había visto a Kushina y Minato sacrificarse para proteger la aldea. Recordaba, hacía 10 años, la mirada fría en los ojos de Orochimaru cuando traicionó a Konoha. Ahora, la propuesta de Tsunade era como un cuchillo afilado que perforaba la estabilidad que él había custodiado durante tantos años. Dejó lentamente la pipa, y un brillo agudo apareció de repente en sus viejos ojos. Omura, Koharu, cálmense. La propuesta de Tsunade es radical, pero no carece de mérito. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a todos los presentes. Hagámoslo. Lo implementaremos como una prueba de 3 meses. Formaremos un escuadrón táctico especial con los 12 niños. Tsunade será la supervisora general. Kakashi, Asuma, Kurena y Gumi se encargarán de diferentes áreas de entrenamiento. Tras 3 meses, reevaluaremos su progreso y desempeño en las misiones, y decidiremos si continuamos con este modelo. En cuanto a las misiones, coordinaré personalmente con la mesa de asignación de misiones para priorizar las asignaciones adecuadas en equipo. Omura empezó a protestar, pero Sarutobi lo silenció con una mirada. Koharu suspiró y negó con la cabeza. Dado que el Hokage ha tomado una decisión, no presentaremos más objeciones. Pero si surge algún problema durante este periodo, este ridículo experimento deberá ser cancelado de inmediato. Iruka. Ordenó Tsunade. Sí, señora. Iruka se puso instintivamente en posición de firmes. Preparen un anuncio con la nueva lista. Inmediatamente. Mañana por la mañana, todos los estudiantes de esta lista se reunirán en el campo de entrenamiento 3. Díganles que la primera clase de entrenamiento de Super Shinobi de Konoha ha comenzado oficialmente. Comentario 1. Votar capítulo 10. La reacción del pueblo capítulo 10. La reacción del pueblo cuando Iruka publicó el aviso con sus 12 nombres bajo el título de Escuadrón Táctico Especial de Konoha en el tablón de anuncios de la academia. Shikamaru pasaba por allí. ¡Qué fastidio! Shikamaru frunció el ceño. Miró la lista. Él mismo, Naruto, Sasuke, Kiba, Shino, Chouji, Ino, Hinata, e incluso los 3 miembros del equipo de Gui, todos apretujados en una sola lista. Soltó un largo suspiro, frotándose la nuca. Meter a un grupo de niños problemáticos. Ah, espera, más 2 niños súper problemáticos y el equipo de Gumi-sensei. ¿Cómo es que esta trama se está desviando tanto? Debo de seguir dormido. Sí, mejor vuelvo a la cama. Arrastró los pies al alejarse. Le bastó una sola mañana observando a sus compañeros para comprenderlo. No era el único en este mundo que tenía recuerdos del futuro, que había regresado al pasado. Cuando el cielo se caiga, que lo sostenga otro. Yo iré paso a paso. Poco después de que Shikamaru se marchara, comenzó a formarse una multitud frente al tablón de anuncios. Todos querían ver de qué se trataba este escuadrón táctico especial de Konoha, que había roto todos los precedentes de la aldea. He oído que la mismísima Lady Tsunade dio la orden, se jactó alguien con buenas fuentes ante la gente que le rodeaba. ¿Lady Tsunade? ¿Ha regresado finalmente para convertirse en Hokage? Si Lady Tsunade se convierte en Hokage, la apoyo totalmente. Declaró un seguidor de Tsunade, golpeándose el pecho.
El tercer Hokage sigue siendo el Hokage. Eso no es apropiado decirlo, ¿verdad? Preguntó otro aldeano. ¿Cómo que no? ¿Estás buscando pelea, chico? El seguidor de Tsunade se arremangó. El aldeano interrogado retrocedió, pero se mantuvo firme y replicó. No es que no respete a Lady Tsunade. Pero el tercer Hokage ha sido Hokage durante tantos años, se ha esforzado al máximo por Konoha. Decir de repente que Lady Tsunade lo está reemplazando, ¿no es eso demasiado injusto para el tercer Hokage? En cuanto lo dijo, la multitud se dividió en dos bandos. El viejo vendedor de tofu dejó su vara, frunciendo el ceño. El joven tiene razón. El tercer Hokage nos vio crecer. Cuando el segundo Hokage falleció, quién sabe qué desastres habría sufrido Konoha sin él. Cambiar de Hokage de repente, no me parece bien. Pero el tercer Hokage es anciano. Replicó de inmediato el hombre bien informado. La aldea ha sufrido mucho a lo largo de los años. La carga de ser Hokage es pesada. Necesitamos a alguien joven, fuerte y poderoso para llevarla. Tsunade es una de los Sannin. En cuanto a habilidad y reputación, ¿qué le falta? Además, su regreso como Hokage es para el bien de Konoha. Más allá de estas dos facciones, había algunos jóvenes que estaban completamente perdidos. ¿Tsunade? ¿Hokage? ¿De qué estás hablando? ¿Esa persona es siquiera de Konoha? Preguntó un joven ninja con curiosidad. En cuanto habló, alguien cercano se inclinó hacia él, con un tono que mezclaba sorpresa e incredulidad. Eres nuevo, ¿verdad, chico? Lady Tsunade es una leyenda de Konoha. En su día, ella, Lord Jiraiya y Lord Orochimaru eran conocidos como los Sannin. Estamos hablando de una fuerza imparable que luchó contra el semidios de la aldea oculta de la lluvia. Quien hablaba era un anciano de pelo blanco que sostenía una bolsa de verduras frescas. Al hablar de Tsunade, sus ojos reflejaban admiración. Durante la Segunda Gran Guerra Mundial Shinobi, ¿cuántos shinobi salvó Lady Tsunade en el campo de batalla? Por muy graves que fueran las heridas, si ella intervenía, casi siempre se recuperaban. Y su fuerza descomunal. He oído que un solo puñetazo suyo puede arrasar una montaña. Es increíble. ¿Eso es increíble? Los ojos del joven se iluminaron. Entonces, ¿por qué regresa recién ahora? Llevo 2 años siendo genin y nunca había oído su nombre. El anciano suspiró, con voz cada vez más grave. Algo sucedió, hace mucho tiempo. Desconozco los detalles, solo sé que Lady Tsunade estuvo ausente de Konoha durante muchos años. Para que de repente regrese y se haga cargo de la asignación de equipos, supongo que el Hokage debió pedirle que volviera para ayudar. A medida que la multitud se dispersaba, la noticia se extendió por todas las calles y callejones. Entre el vapor de las casas de té, el humo de los puestos de ramen, e incluso en las pausas entre regateos en el mercado, se podía oír a los aldeanos reunidos, hablando en voz baja. En una casa de té situada al oeste de la aldea, 2 shinobi de mediana edad, recién salidos de patrulla, comenzaron a charlar mientras tomaban su té caliente. Uno de ellos, un hombre con barba espesa, frunció el ceño y tamborileó con los dedos sobre la mesa. ¿12 niños en una sola clase? ¿Y con 4 Jonin Kakashi, Asuma y los demás al mando? Jamás había visto algo así en mi vida. El hombre delgado frente a él bebió un sorbo de té, miró por la ventana y bajó la voz. ¿No oíste quién lo propuso? Lady Tsunade. Una de los Sannin. Acaba de regresar y lo primero que hace es cambiar la asignación de equipos. Me enteré por alguien de la oficina del Hokage que teme que algo les pase a estos chicos, así que los está reuniendo a todos para protegerlos. ¿Protegerlos? El hombre barbudo estaba confundido. ¿Qué va a pasar? Konoha está en paz ahora mismo, ¿no? ¿Pacífico? El hombre delgado se burló. ¿Acaso olvidaste el incidente Uchiha de hace 4 años? Y luego está Naruto Uzumaki y no terminó de hablar. Alguien en una mesa cercana le tiró de la manga. Se vio obligado a tragarse el resto de sus palabras, murmurando vagamente. En fin, Lady Tsunade debe tener sus razones para hacer esto. Deberíamos estar atentos. En el local de ramen cercano, Teuchi estaba sirviendo un tazón a un cliente cuando escuchó la conversación en la mesa de al lado y no pudo evitar intervenir. Creo que lo que hizo Lady Tsunade es bueno. Mira a Naruto. Ese chico siempre está tan tristemente solo. Ahora que está con tanta gente, al menos será un poco más animado. Y Sasuke, ese chico es demasiado sombrío. Si se ve obligado a estar más tiempo con la gente, tal vez mejore. Ayame, limpiando un tazón en el mostrador, asintió. Naruto vino ayer a comer ramen. Estaba tan contento, me dijo que iba a entrenar con Sasuke.
Si estos chicos de verdad aprenden a llevarse bien, sin todas estas tonterías de quién es mejor, sería algo muy bueno. Pero dos aldeanos de la mesa de al lado no lo veían de esa manera. Una mujer habló con voz cargada de desconfianza. No lo creo. Mira a Naruto, siempre gritando y armando jaleo. Y Kiba Inuzuka, su perro casi mata a mis gallinas de un susto la semana pasada. Si juntas a tantos niños problemáticos, quién sabe qué caos armarán. Le diré a mi hijo que se mantenga bien lejos de esa clase para que no se deje influenciar negativamente. El hombre que estaba frente a ella intervino. Exacto. ¿Y ese chico Uchiha, Sasuke? Dicen que tiene un carácter terrible, frío como el hielo incluso con sus propios compañeros. Con un grupo así, ¿de verdad 4 profesores pueden con ellos? Te digo que esa clase va a ser un desastre, y pronto. Comentario 1. Votar capítulo 11. Primer encuentro capítulo 11. Primer encuentro. El campo de entrenamiento 3 estaba completamente vacío. Naruto echó a correr, con su chaqueta naranja ondeando tras él y una rebanada de pan a medio comer todavía en la boca. Estoy jodido, estoy jodido. Llego tarde el primer día. Cuando irrumpió en el campo de entrenamiento, no había nadie. No me digas que, ¿estoy en el lugar equivocado? Se rascó la nuca, mirando a izquierda y derecha. El letrero de madera decía claramente campo de entrenamiento 3. No puede ser, el sensei y los demás se reunieron en otro lugar, murmuró, masticando y tragando el resto del pan mientras corría hacia el centro del campo. El claro estaba vacío, solo interrumpido por el susurro del viento entre la hierba. No se veía a nadie. Iruka Sensei había dicho claramente: nos vemos mañana por la mañana en el campo de entrenamiento 3. No se había equivocado. Naruto empezó a entrar en pánico. Sacó la nota arrugada de su bolsillo. Era la citación de Iruka. Claramente decía: campo de entrenamiento 3, 8 a.m. Miró hacia el sol. Ya estaba bastante alto. Debían ser casi las 8:30. Llegué tan tarde que ya se fueron todos. Hizo una inspección exhaustiva del campo de entrenamiento, revisando cada rincón. Nadie se escondía entre los árboles, nadie estaba detrás de los postes de entrenamiento. Entonces, ¿dónde estaba todo el mundo? ¿De verdad habían cambiado de lugar? ¿Hay alguien aquí? Gritó Naruto al campo vacío. Su voz se extendió con el viento, pero solo ecos respondieron. Se desinfló, dejando caer los hombros. Pateó una piedrecita a sus pies. Maldita sea. Esto pasa el primer día, si todo el mundo se entera, se van a partir de risa. Justo cuando Naruto suspiraba en uno de los bancos del campo de entrenamiento, se oyeron pasos a lo lejos. Miró hacia donde provenía el sonido, esperanzado. ¿Podría ser otro recién llegado? Gradualmente, apareció un niño con un mono verde y corte de pelo a tazón. Al verlo, las esperanzas de Naruto se desvanecieron y se dejó caer de nuevo en el banco. Nunca antes había visto a esa persona. Además, vestido de forma tan extraña, probablemente ni siquiera estaba allí para entrenar. Inesperadamente, la persona vio a Naruto y aceleró el paso, corriendo directamente hacia él. Naruto. Naruto. ¡Qué alegría verte sano y salvo! Gritó, saludando mientras corría. Disculpa. Corrí unas vueltas extra para calentar. No llego tarde, ¿verdad? Al ver que Naruto no respondía, dio un gran salto y aterrizó en el banco, rodeándolo con un brazo. Naruto. ¿Por qué no hablas? ¿Estás enfadado porque te he hecho esperar? Naruto, sobresaltado por el contacto repentino, giró la cabeza para mirar al extraño chico con corte de pelo a tazón que estaba a su lado. El mono verde se ajustaba ceñidamente a sus músculos definidos, y llevaba una cinta en la cabeza con el símbolo de juventud. Todo en él gritaba llamativo. Naruto frunció el ceño, intentando zafarse del agarre. ¿Quién eres? ¿Te conozco? El presumido ignoró la reacción de Naruto y, en cambio, levantó el pulgar. Soy yo. Soy Rock Lee. El pequeño Lee. ¿No te acuerdas de mí? ¿Rock Lee? Naruto se rascó la nuca, intentando recordar el nombre, pero tenía la mente completamente en blanco. Hizo una pausa, miró a Lee de arriba abajo otra vez y murmuró: vestido de forma tan extraña, no me acordaría de ti aunque lo hiciera. Al oír eso, los ojos de Lee se enrojecieron al instante. Soltó a Naruto, apretó los puños y se levantó bruscamente. Naruto. ¿Cómo puedes decir eso? Mi estilo juvenil se forjó en el fuego. El verde representa la vitalidad. Representa una pasión que jamás se extinguirá. ¿Cómo puedes llamarlo raro?
Se puso cada vez más nervioso mientras hablaba, incluso empezó a hacer acrobacias con las rodillas en alto. Te lo demostraré. Mi estilo y mi nindo son los más deslumbrantes. Naruto, asustado por aquel arrebato repentino, retrocedió. Tranquilo. Lo dije sin pensar, no puedo. Exclamó Lee, deteniéndose y apoyando las manos en las caderas. Debes reconocer mi estilo juvenil. Si no lo haces, correré 100 vueltas alrededor de Konoha contigo hasta que lo hagas. En ese preciso instante, una voz femenina y clara gritó desde la distancia. Lee. ¿Qué estás haciendo ahora? Naruto alzó la vista y vio a una chica con un cheongsam y 2 moños en el pelo que se acercaba rápidamente. Le dirigió a Lee una mirada de exasperación, luego se volvió hacia Naruto y sonrió cortésmente. Lo siento, Naruto. Es que Lee es así. Se altera fácilmente cuando se menciona la juventud. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Preguntó Naruto, confundido. Yo. Soy Tenten. Naruto miró a Tenten y, de nuevo, negó con la cabeza. No me suena de nada. Ahora estaba aún más desconcertado. ¿Por qué seguían apareciendo personas que lo conocían? ¿De verdad tenía tan mala memoria últimamente? ¿O, lo habían confundido con otra persona? Tenten hizo una pausa y luego sonrió con comprensión. Parece que lo olvidaste. No pasa nada. Lo recordarás cuando pasemos más tiempo juntos. De repente, Naruto se puso de pie de un salto, señalándolos a los dos. Tenten. Rock Lee. Ya me acuerdo. Ustedes son, ¿te acuerdas? Sabía que Naruto no nos olvidaría. Al oír las palabras de Naruto, los dos hablaron al mismo tiempo. Ustedes son y Naruto seguía pensando profundamente. Ustedes son y del Escuadrón Táctico Especial de Konoha. Son mis compañeros de clase hoy, ¿verdad? ¿Verdad? Lee parecía confundido. No es así. Sí. Sí. Eso es. Tenten lo interrumpió de inmediato. Naruto, por fin te acordaste. Somos compañeros en el Escuadrón Táctico Especial de Konoha. Entrenaremos y haremos misiones juntos a partir de ahora. Mucho gusto. Las palabras de Tenten detuvieron a Lee, que ahora estaba rojo como un tomate, conteniendo la respiración. Naruto vio esto y preguntó. Pero, parece que este compañero de clase, el sandía verde, todavía tiene algo que decir. Lee. ¿Tenías algo que decir? Antes de que Lee pudiera hablar, Tenten respondió crujiéndose los nudillos de forma ominosa. Nada. Tenten tiene razón. Todos somos compañeros de clase en el Escuadrón Táctico Especial de Konoha. Entrenaremos y realizaremos misiones juntos. Al ver la expresión de Tenten, Lee no se atrevió a terminar su frase. Simplemente asintió. Bien, dijo Tenten, mirándolo con satisfacción. Bien, entonces, presentémonos de nuevo. Éramos miembros del antiguo equipo 3. Soy Tenten y él es Rock Lee. ¿Tenten? ¿Rock Lee? Entendido. Lo recordaré. Naruto se golpeó el pecho, jurando que lo recordaría. Pero, ¿qué es el equipo tercero? ¿Acaso no somos miembros del Escuadrón Táctico Especial de Konoha? La pregunta hizo que Lee quisiera hablar de nuevo. Abrió la boca, pero Tenten le lanzó una mirada que lo hizo callar. Él simplemente asintió en silencio a su lado, como para respaldar lo que ella estaba a punto de decir. Tenten sonrió y se frotó las sienes, intentando explicarlo de forma sencilla. El equipo 3 fue el equipo al que nos asignaron cuando nos graduamos de la academia. Gumi-sensei era nuestro líder y entrenamos juntos durante un tiempo. Pero entonces Lady Tsunade regresó y propuso la creación del Escuadrón Táctico Especial de Konoha, ¿verdad? Así que reunieron a gente de todos los equipos, entre ellos nosotros. Por lo tanto, somos compañeros del antiguo equipo 3 y ahora somos compañeros de clase en el nuevo Escuadrón Especial. Por favor, califiquen esta novela con 5 estrellas y dejen algunas piedras de poder. Su apoyo es de gran ayuda y significa mucho para nosotros. Gracias. Comentario 1. Votar capítulo 12. Capítulo 12. Asamblea capítulo 12. Ensamblaje Lady Tsunade. Gumi-sensei. Nunca he oído hablar de ellos. Cuando Naruto dijo esto, Tenten y Lee intercambiaron una mirada. Ambos leyeron lo mismo en los ojos del otro. Naruto no tiene recuerdos del futuro. Oye, Tenten, susurró Lee, acercándose. Eso significa y Naruto y. Tenten se llevó el dedo índice a los labios, indicándole que guardara silencio. ¿Te das cuenta de esto recién ahora? Rápidamente esbozó una sonrisa natural y le dijo a Naruto. Lady Tsunade es una de las ninjas médicas de Konoha.
Es una shinobi realmente increíble. Todas nosotras, las shinobi, la admiramos mucho. En cuanto a Gumi-sensei, es un jonin increíble. Es el mejor amigo de Kakashi-sensei. Naruto se rascó la cabeza, con la mirada perdida. ¿Ninjas médicos? ¿Jonin? ¿Kakashi? Pero Iruka-sensei nunca los mencionó. El rostro de Lee enrojeció, conteniendo la respiración. Tenía los puños tan apretados que deseaba con desesperación contarle la verdad a Naruto. Pero la mirada de Tenten lo fulminó como un cuchillo, obligándolo a callar y asintiendo con vehemencia. Claro. Están siempre muy ocupados. Ya los conocerás, Naruto. Naruto los miró con recelo. Sentía que algo no cuadraba, pero no lograba identificar qué era. Negó con la cabeza y sonrió. Da igual. De todas formas, hoy entrenamos juntos. Tendremos mucho tiempo para conocernos. Justo entonces, los arbustos que bordeaban el campo de entrenamiento crujieron y una voz fría se oyó en el aire. ¡Qué fuerte! Los tres se giraron. Sasuke Uchiha estaba de pie no muy lejos, con las manos en los bolsillos y el rostro inexpresivo. La mirada del chico de cabello negro los recorrió con indiferencia, deteniéndose finalmente en Naruto. Un destello de una emoción compleja e indescifrable brilló en lo profundo de sus ojos. Sasuke. Naruto saltó de inmediato, saludando con entusiasmo. Tú también estás en este equipo. Sasuke no respondió, simplemente desvió la mirada con frialdad, como si no tuviera ningún interés en la conversación. Tenten notó, sin embargo, que los ojos de Sasuke no eran los mismos de siempre. Esos no eran los ojos que debería tener un niño de 12 años. Oye, Lee, susurró ella, con la voz lo suficientemente baja para que solo él la oyera. Sasuke y él no podría y tener también esos recuerdos, ¿verdad? Los ojos de Lee se abrieron de par en par. ¿Quieres decir, que él también? Justo cuando los dos estaban a punto de investigar, otra voz interrumpió en el peor momento. Por supuesto que Sasuke está en este escuadrón. ¿Acaso no lees el tablón de anuncios, idiota? ¡Guau, guau! Era Kiba Inuzuka. Kiba, con los brazos cruzados y una ceja alzada, miró a Naruto con voz burlancia. Naruto, con lo que eres, no sé cómo te dejaron graduarte. Kiba, estás aquí. Naruto corrió feliz y le pasó un brazo por el hombro a Kiba. Kiba era uno de los mejores amigos de Naruto. Al fin y al cabo, uno de ellos estaba en último lugar y el otro en penúltimo. Y ambos compartían el mismo sueño: convertirse en Hokage. Oye, no seas tan amigable. Kiba fingió empujar a Naruto con disgusto, pero no pudo evitar que la comisura de sus labios se curvara en una sonrisa. Akamaru corría en círculos alrededor de sus pies, meneando la cola alegremente. Pensé que ya serías un poco más inteligente, pero sigues siendo el mismo de siempre. Pero, el mismo de siempre también está bien, bromeó Kiba. Naruto parpadeó, mirando a Kiba con total confusión. ¿Lo mismo de siempre? ¿No nos vimos ayer? ¿Estás diciendo cosas raras otra vez, Kiba? Kiba simplemente se rió, se rascó la cabeza y le restó importancia. Poco después, los demás comenzaron a llegar uno a uno. Shikamaru. Por aquí. Naruto agitó el brazo, llamando a otro de sus buenos amigos. Shikamaru Nara ni siquiera levantó la vista. Sabía perfectamente qué idiota le estaba gritando. Y aunque murmuró, ¡qué fastidio!, sus pies lo llevaron inconscientemente hasta allí. Shikamaru se acercó lentamente a Naruto, con las manos entrelazadas tras la nuca y los ojos entrecerrados. ¿Qué ruido a estas horas? Esto es un fastidio. Oye, Shikamaru. ¿Cómo es que sigues tan vago? Naruto rodeó el cuello de Shikamaru con un brazo y lo sacudió. Hoy es el primer día de nuestro equipo de entrenamiento especial. Suéltame. Y Shikamaru se estaba mareando. Siempre llegas tarde, idiota. ¿Cómo es que hoy llegas tan temprano? ¿Temprano? Los que llegan tarde son ustedes. Se quejó Naruto. Decía claramente que nos reuníamos a las 8. Cuando llegué, no había nadie. Pensé que me había equivocado de sitio. ¿Estás seguro de que el aviso decía campo de entrenamiento 3? ¿A las 8? Claro que estoy seguro. Naruto sacó la nota arrugada de su bolsillo. Mira. La escribió el propio Iruka-sensei. Shikamaru tomó la nota, entrecerrando los ojos para leerla. ¿De verdad dice 8? Jajaja. Mira. Llegué a las 8 y no había nadie. Ni siquiera los profesores. La imagen de un hombre cruzó fugazmente la mente de Shikamaru. Kakashi. Entonces sonrió, aliviado. Con razón todos llegaban tarde. Resulta que Kakashi Sensei está involucrado esta vez.
Simplemente ya estaban acostumbrados a que llegara tarde. En el momento en que ese pensamiento cruzó su mente, se quedó paralizado. Un momento. Porque todos, como si existiera un acuerdo tácito, sabían que los profesores llegarían tarde. ¿Por qué llegaron todos tan tarde? Al pensar en ello, un sudor frío le recorrió la espalda. Podría ser. No se atrevió a pensar más. Si el enemigo, si ellos también lo saben, ¿vendrán a Konoha antes de tiempo? ¿Podrá realmente la Konoha actual detenerlos? El Shinra Tensei de Nagato había arrasado la aldea en una ocasión. El Kamui de Obito era impredecible. Con el poder actual de Konoha, ¿podrían realmente defenderse? Casi podía verlo. Esas figuras poderosas descendiendo, los aldeanos gritando y huyendo, los shinobi luchando y muriendo, completamente superados. ¿Debería huir de Konoha esta noche? Naruto, al ver a Shikamaru allí de pie en silencio, con el rostro pálido, no pudo evitar tocarle el hombro. ¿Shikamaru? ¿Qué te pasa? ¿Por qué dejaste de hablar de repente? Tienes muy mal aspecto. Shikamaru volvió en sí. Respiró hondo, obligándose a calmarse. No era momento de entrar en pánico. Al menos, todavía no había señales de un ataque de Akatsuki. Preocuparse no serviría de nada. Forzó una débil sonrisa y negó con la cabeza. No es nada. Solo, pensé en algo. Dentro de la caverna subterránea, Obito Uchiha estaba sentado en el trono que una vez perteneció a Madara Uchiha. Desde ayer, se había visto inundado por recuerdos del futuro. Recuerdos ajenos a ese momento lo inundaron como una marea. Fragmentos de lo que estaba por venir destellaban ante sus ojos una y otra vez, sumiendo su mente en el caos. Cerró los ojos, intentando ordenar la confusión. Las ruinas de Konoha, destruidas por Shinra Tensei. El rostro maduro y resuelto de Naruto. Su propia figura enmascarada, manipulando a Akatsuki. Y finalmente, en el campo de batalla, el impacto de aquella frase de Naruto. Quiero ser Hokage. Los recuerdos eran demasiado nítidos. Tan nítidos que le hicieron preguntarse si todo era una ilusión. ¿El futuro es realmente así? Por favor, califiquen esta novela con 5 estrellas y dejen algunas piedras de poder. Su apoyo es de gran ayuda y significa mucho para nosotros. Gracias. Comentario 1. Votar capítulo 13. ¿Quién lo tiene? Capítulo 13. ¿Quién lo tiene? Mientras todos reían y charlaban, Tenten de repente hizo un gesto hacia la entrada del campo de entrenamiento. Neji. Por aquí. Neji Hyuga se acercó lentamente con su uniforme de entrenamiento, seguido por Hinata Hyuga. Hinata. Gritó Kiba, saludando con la mano. Hinata, con la cabeza gacha, se acercó rápidamente. Casi tropezó al oír su nombre. Se quedó junto a Naruto, con el rostro enrojecido, retorciéndose los dedos con ansiedad. Buenos días a todos, Hinata. Naruto sonrió. Hoy te ves genial. El rostro de Hinata se puso rojo como un tomate, hasta las puntas de las orejas. Parecía que le iba a salir vapor de la cabeza. Estaba demasiado nerviosa para hablar y solo pudo asentir frenéticamente. Naruto, idiota, y Sasuke asintió fríamente, mientras su mirada oscilaba entre Hinata y Naruto. Neji miró a Tenten con indiferencia, luego su mirada se posó en las orejas rojas de Hinata. Fíjate por dónde caminas. Si vuelves a tropezar, deshonrarás el nombre Hyuga. El cuerpo de Hinata se tensó. Bajó aún más la cabeza y susurró. Ese sí, Neji-san, Hinata, no le hagas caso. Ese tipo es un matón sin corazón, dijo Ino, acercándose y entrelazando su brazo con el de Hinata, y fulminando con la mirada a Neji. ¿Y tú, Neji? ¿Qué clase de forma es esa de hablar? ¿Quién eres? Este es un asunto de la familia Hyuga. No es asunto de un extraño. Al ver la actitud de Neji, Ino se enfureció. Soy Ino Yamanaka, y ahora soy compañera de clase de Hinata. Aunque sea un asunto del clan Hyuga, no voy a quedarme de brazos cruzados mientras le hablas así. ¿Compañero de clase? Un montón de desconocidos reunidos sin ton ni son. Compañero de clase es lo más inútil del mundo. Tú. Las mejillas de Ino se enrojecieron de ira. Justo cuando iba a replicar, Hinata tiró suavemente de su manga. Hinata negó con la cabeza, susurrando. Ino, por favor, no peleen. Neji-san no quiere hacer daño, ¿a eso le llamas no hacer daño? Ino se enfureció aún más al ver la expresión de angustia de Hinata. Él es el que se pasó de la raya. Kiba, que estaba cerca, no pudo evitar intervenir. Sí, en serio, Neji. Hinata ya se pone nervioso con facilidad. ¿Te costaría tanto decir una cosa menos desagradable? Además, ahora todos estamos en el mismo equipo.
No puedes seguir mencionando el nombre de la familia Hyuga, ¿verdad? Akamaru ladró en señal de aprobación, mostrándole los dientes a Neji. ¿Y tú quién eres? Preguntó Neji de nuevo. Yo. ¿Ni siquiera sabes quién soy? La expresión de Neji se ensombreció. Justo cuando iba a hablar, Tenten se interpuso rápidamente entre ellos, forzando una sonrisa. Vale, es un malentendido. Neji es muy directo. No quiere ser grosero. Y no, tú tampoco te enfades. El entrenamiento está a punto de empezar. No les demos un mal espectáculo a los profesores. Lee asintió, incluso le dio una palmada en el hombro a Neji. Neji-kun. La juventud se trata de llevarse bien con los compañeros. ¿Ves? Todos se preocupan por Hinata-kun. Debemos entendernos. Shikamaru observó todo esto desde un lado, tomando nota en silencio. Neji no tiene sus recuerdos. En su opinión, Neji había cambiado después de los exámenes Chunin. Se había vuelto mucho más fácil estar cerca de él. Neji, aunque seguía llevando consigo el orgullo del clan Hyuga, tenía una mirada mucho más dulce. Ya no tenía la palabra destino en la punta de la lengua, y no trataría a Hinata con esa actitud estricta, casi cruel. Shikamaru incluso recordaba que, después de los exámenes Chunin, se había topado por casualidad con Neji en un campo de entrenamiento, enseñándole a Hinata las formas básicas del puño suave. No hubo gritos impacientes, solo indicaciones ocasionales. Cuando Hinata falló un movimiento y cayó, incluso le ofreció la mano para ayudarla a levantarse. Pero el Neji que tenía delante seguía claramente atrapado en la fase de atado por el destino. Aún guardaba rencor a Hinata por la brecha entre la familia principal y la secundaria, y desconfiaba instintivamente de la amabilidad de los extraños. Echó un vistazo a Neji, que seguía discutiendo en silencio con Ino, y dejó escapar un leve suspiro. ¡Qué fastidio! Pensé que esto sería un poco más fácil, pero toda esta situación es aún más complicada de lo que imaginaba. Chouji miró a Shikamaru, confundido. Shikamaru, ¿de qué estás murmurando? ¿Tú también crees que Neji está siendo demasiado cruel? Algo así respondió Shikamaru vagamente, mientras su mente calculaba cuántas personas allí presentes tenían recuerdos del futuro. Naruto, al ver el empate, se rascó la cabeza. Se acercó a Hinata y sonrió. No te preocupes, Hinata. Si Neji te vuelve a molestar, yo te defenderé. Al oír sus palabras, el rostro de Hinata se puso rojo de nuevo, hasta las orejas. Gracias, Naruto-kun, tartamudeó. Sasuke, que observaba desde un lado, se irritó. Hizo un gesto frío con la cabeza, metió las manos en los bolsillos y se dio la vuelta para marcharse. Aburrido. Oye. Sasuke, ¿a dónde vas? Gritó Naruto. Sasuke no se volvió, solo dejó una frase en el aire. Buscando un lugar tranquilo para que ciertos idiotas no me molesten. Naruto se puso furioso al instante. Oye. ¿A quién llamas idiota? Estuvo a punto de perseguirlo, pero Tenten lo detuvo. Naruto, no. Los profesores llegarán en cualquier momento. Si te escapas, te castigarán. La escena volvió a convertirse en un caos. Solo Shino permanecía agachado a poca distancia, observando en silencio los insectos en su manga, como si la discusión no tuviera nada que ver con él. Mira allá. Dijo Kiba de repente, señalando el borde del campo de entrenamiento. Sakura Haruno estaba de pie sola bajo la sombra de un árbol, su cabello rosa resaltaba bajo la luz de la mañana. Se mordía el labio, con la mirada fija en la figura de Sasuke que se alejaba, y una expresión compleja. Lo extraño era que Sakura, que normalmente se mostraba tan entusiasmada con Sasuke, mantenía las distancias. Genial. Añadamos uno más a la lista, dijo Shikamaru, mirando al cielo, completamente exhausto. Esto se está complicando cada vez más. Shikamaru miró fijamente al cielo, casi demasiado cansado como para siquiera suspirar. Creía que al menos estaba empezando a controlar la situación, pero ahora Sakura también se comportaba de forma extraña. Según su antigua personalidad, si Sasuke daba 3 pasos, ella lo seguía 2. Ni siquiera se acercaba si se alejaba. Aunque estuviera quieto, ella buscaba una excusa para correr a ofrecerle agua o una toalla. ¿Por qué ahora se comportaba así, escondida en la sombra, atreviéndose solo a observar desde lejos, con una indecisión en los ojos que él no lograba descifrar? ¿Por qué Sakura no va para allá? Preguntó Chouji, murmurando mientras comía un trozo de cecina. ¿No suele seguir a Sasuke a todas partes? ¿Quién sabe?, dijo Shikamaru, apartando la mirada. Quizá cambió de opinión de repente. O quizá hizo una pausa, sin revelar su verdadera sospecha.
O tal vez ella también conserva sus recuerdos. No había pruebas, y decirlo en voz alta solo traería más problemas. En cuanto a Chouji, lo confirmó ayer. Chouji también había regresado. Eino también. Simplemente parecía que ambos habían decidido que menos problemas es mejor y tenían un acuerdo tácito para no romper ese velo, para fingir que seguían siendo las versiones presentes de sí mismos. Quizás piensa que seguir a Sasuke todo el tiempo es demasiado obvio, dijo Shikamaru, siguiendo la línea de pensamiento de Chouji y desviando la conversación hacia algo trivial. Al fin y al cabo, ahora estamos todos en el mismo escuadrón. Sería raro estar siempre pendientes de una sola persona. Chouji asintió, como si entendiera del todo, y le dio otro buen mordisco a la cecina. Es cierto. Pero, si Sakura no sigue a Sasuke, siento que falta algo. Por favor, califiquen esta novela con 5 estrellas y dejen algunas piedras de poder. Su apoyo es de gran ayuda y significa mucho para nosotros. Gracias. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 14. Capítulo 14. Finalmente ensamblado capítulo 14. Finalmente reunidos maricón. Una nube de humo blanco surgió en medio del campo de entrenamiento. Cuando se despejó, Kakashi Hatake se quedó allí de pie, perezosamente, con la nariz enterrada en su ejemplar de El Paraíso del Beso. Parece que todos llegaron bastante temprano, dijo, arrugándose un poco el ojo. Su mirada se detuvo en Sasuke un segundo más antes de desviarse con indiferencia. Parece que ya están todos. ¡Guau! ¡Qué tipo tan genial! Exclamó Naruto sorprendido. ¿Eres nuestro nuevo sensei? Kakashi cerró su libro. No solo yo. Mientras hablaba, los demás líderes Jonin aparecieron alrededor del campo de entrenamiento. Kurena y Yui, Asuma Sarutobi y. La noble bestia azul de Konoha está aquí. Una figura verde descendió del cielo, aterrizando en su pose característica mientras mostraba sus dientes. Atención, caballeros. La sangre ardiente de la juventud hierve. A partir de hoy, forjaremos juntos una nueva leyenda de Konoha. Naruto miró atónito a Gui, y luego a Lee. ¿Ustedes dos son, padre e hijo? Lee dio un respingo, presa de la emoción. No. Gumi-sensei es el profesor que más respeto en este mundo. Nuestra juventud es y. De acuerdo, los interrumpió Asuma, exhalando una bocanada de humo. Tranquilícense. Tenemos algunas cosas que explicarles sobre este escuadrón táctico especial. Kurenai añadió con suavidad. Este es un experimento totalmente nuevo. Ustedes 12 entrenarán juntos, y nosotros 4 les daremos instrucciones por turnos. Sasuke abrió los ojos de golpe, clavando la mirada en Kakashi. ¿Por qué? Kakashi sostuvo su mirada, con un destello complejo en sus ojos. Porque, Konoha necesita que te hagas más fuerte. Más rápido. En ese preciso instante, se oyeron más pasos que se acercaban al campo de entrenamiento. Todos se volvieron al ver a una mujer rubia que se acercaba a grandes zancadas, con su túnica verde ondeando tras ella. Porque dijo Tsunade, deteniéndose frente al grupo con las manos en las caderas, los enemigos del futuro no esperarán a que os hagáis fuertes. Su mirada recorrió a todos los genin, deteniéndose un instante más en Naruto y Sasuke. A partir de hoy, se someterán al entrenamiento más riguroso imaginable. Esto no es una petición. Es una orden. El campo de entrenamiento quedó en silencio. El único sonido era el susurro del viento entre los árboles. Los 12 genin tenían expresiones diferentes. Algunos estaban emocionados, otros preocupados, otros simplemente aturdidos. Naruto tragó saliva y le susurró a Shikamaru, que estaba a su lado. ¿Quién es ella? Da un poco de miedo. Esa es Lady Tsunade, susurró Shikamaru. La legendaria Sannin, ¿esa tal Tsunade? Naruto se quedó helado un instante. Luego, de repente, hinchó el pecho, su chaqueta naranja ondeando, y esbozó una amplia sonrisa. ¿El entrenamiento más riguroso? Genial. Llevo tiempo queriendo hacerme más fuerte. Me da igual quién sea el enemigo, no tengo miedo. Mientras hablaba, le lanzó una mirada desafiante a Sasuke. Sin duda me haré más fuerte que tú. Sasuke permanecía de pie con las manos en los bolsillos, con una expresión de indiferencia en apariencia, pero por dentro estaba aturdido. Las palabras de Tsunade, enemigos del futuro, eran una espina clavada en su costado. Él sabía mejor que nadie que sus enemigos nunca estaban lejos. Neji se apoyó contra un árbol, con el Byakugan ligeramente contraído. Las palabras de Tsunade sembraron una pizca de duda en su mente. ¿Enemigos del futuro? Konoha es pacífica. ¿Qué enemigos?
Shikamaru se frotó la nuca, con el rostro desencajado por la molestia, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Las palabras de Tsunade, es evidente que sabe lo que se avecina. ¿Acaso ella también conserva sus recuerdos? ¿O se enteró por otra parte? Echó un vistazo a Chouji e Ino. Ambos le lanzaron una mirada discreta. Era evidente que ellos también habían captado el doble sentido de las palabras de Tsunade. Shikamaru suspiró. ¡Qué fastidio! Esperaba pasar de largo sin problemas, pero parece que no hay escapatoria. Lee ya rebosaba energía, dando saltitos sobre las puntas de los pies. La juventud exige un entrenamiento riguroso. Lady Tsunade, por favor, que empiece. Superaré mis límites y dejaré que mi juventud brille con toda su intensidad. Incluso le guiñó un ojo a Tenten. Tenten, trabajemos duro juntos. Tenten sonrió con exasperación y asintió. No te preocupes, no me quedaré atrás. Sakura se encontraba en medio del grupo, con una expresión compleja. Las palabras de Tsunade le hicieron recordar fragmentos del futuro. La deserción de Sasuke. La lucha desesperada de Naruto. Y su propia impotencia. Al ver que ninguno de los 12 objetaba, Tsunade volvió a hablar. Bien. Ya que nadie se retracta, síganme. A partir de hoy, supervisaré personalmente su entrenamiento. Entre los arbustos que bordeaban el campo de entrenamiento, un joven con un chaleco de Chunin estaba agachado, con la mirada fija en las 12 figuras jóvenes que se encontraban en el claro. Su nombre era Sato. Era un Chunin de Konoha común y corriente, pero solo él sabía que su alma contenía recuerdos de varios años en el futuro. Había visto el humo y el fuego del ataque de Pain a la aldea. Había visto a Naruto sentado solo y abatido en el monumento Hokage vacío. Había visto a Neji caer en el campo de batalla protegiendo a Hinata. Incluso se había encontrado cara a cara con Madara Uchiha. Es muy diferente, murmuró Sato, mordiéndose el labio, mientras le empezaban a arder los ojos. Recordaba que, en su vida anterior, esos chicos habían estado divididos en 4 equipos separados, creciendo como 4 retoños distintos, y solo se unieron después de innumerables tragedias. Pero ahora, Tsunade los había atado a todos con una sola cuerda. Y ella iba a vigilarlos personalmente. ¿Significaba esto, que las tragedias grabadas a fuego en su memoria tenían la posibilidad de ser reescritas? Miró al chico de la chaqueta naranja, con el corazón lleno de emoción. El Naruto de su vida pasada había practicado su jutsu en secreto, durante incontables noches de soledad, sin una sola persona en quien confiar. Pero este Naruto, estaba rodeado de Hinata y Kiba. Incluso el normalmente frío Sasuke estaba cerca. Seguía con esa mala actitud, claro, pero no estaba alejando a todos a propósito como la última vez. Esto es genial, Naruto. Esta vez no estás solo. Puedo descansar tranquilo. Lady Tsunade, gracias, pensó Sato. La última vez, Tsunade había regresado demasiado tarde. Para cuando volvió a Konoha, muchas cosas ya eran irreversibles. Pero ahora había regresado antes de lo previsto. Y había cambiado personalmente el rumbo de la vida de esos niños. Si ese era el caso, no necesitaba arriesgar su pellejo en secreto otorgando algunas ventajas al futuro Salvador. Al fin y al cabo, Root seguía existiendo en Konoha. Mejor no involucrarse en eso. Recordaba que la última vez, solo por darle un vaso de agua a Naruto, Raiz le había llamado la atención. No le habían hecho daño, pero la sensación de ser observado, todavía le daba escalofríos solo de pensarlo. No correría ese riesgo en esta vida. Desde que Tsunade había regresado, y ahora que los niños se tenían el uno al otro, sería simplemente un Chunin tranquilo. Solo, los vería crecer. Por favor, califiquen esta novela con 5 estrellas y dejen algunas piedras de poder. Su apoyo es de gran ayuda y significa mucho para nosotros. Gracias. Comentario 5 comentarios. Votar capítulo 15. La reacción de la arena oculta capítulo 15. La reacción de la arena oculta. Rasa, el minero de oro de Tsunagakure, padre de 3 hijos y cuarto Kazekage, se encontraba en su oficina cumpliendo con sus deberes. No podía comprender por qué, después de todos sus años de trabajo diligente e incansable, Tsunagakure seguía teniendo dificultades. Guerras entre aldeas. Él las resolvía. Conflictos entre aldeanos. Él los resolvía. Tareas del daimyo. Él las atendía. Incluso tuvo que adentrarse en el desierto y usar sus propias habilidades para buscar oro, solo para complementar el tesoro de Tsunagakure. Era como un camello incansable, cruzando el desierto con todo el peso de la arena oculta sobre su lomo. Y, sin embargo, cuando miró hacia atrás, la aldea seguía igual.
Las bolsas de equipo de los shinobi seguían desgastadas. Los campos de entrenamiento de los niños seguían siendo solo arena estéril. El almacén de comida nunca estaba lleno. Levantó una mano y se frotó las sienes palpitantes, sintiendo de repente una oleada de impotencia. Estaba dándolo todo, sin duda. ¿Por qué Sunagakure no veía ninguna esperanza? Señor Rasa. Uno de los subordinados de mayor confianza de Rasa irrumpió en la habitación sin previo aviso. Rasa frunció el ceño al ver la escena, pero no dijo nada. El subordinado continuó. Es terrible. Tus hijos están rodeados por una enorme multitud de seguidores. ¿Mis hijos? ¿Una multitud de seguidores? Preguntó Rasa, despreocupada. Temari, supongo. Es perfectamente normal que una chica de su edad tenga admiradores. No es Temari, es tu hijo. Mi hijo. Rasa reflexionó un instante. Kankuro, como el titiritero más poderoso de su generación, tampoco es de extrañar, ¿verdad? ¿Acaso eso justifica semejante alboroto? No es Kankuro, mi señor, negó rápidamente el subordinado. Si no es Kankuro, entonces ¿quién es? Insistió Rasa. Gaara. Rasa se levantó de un salto, con tanta violencia que los pergaminos de su escritorio se esparcieron por el suelo. Ni siquiera se percató. Sus ojos, inyectados en sangre por años de agotamiento, reflejaban una incredulidad absoluta. ¿Qué dijiste? Su voz temblaba apenas perceptiblemente, como si acabara de oír un rumor que había destrozado su realidad. ¿Gaara? ¿Cómo es posible? El subordinado, sorprendido por la reacción de Rasa, asintió, esforzándose por hablar. Ese sí, mi señor. En la plaza de la aldea. Hay muchos aldeanos reunidos allí, y muchos jóvenes shinobi, parecen estar escuchando a Lord Gaara. El ambiente es intenso. Algunos incluso gritan cosas como guíanos, por favor. ¿Guíanos? Repitió Rasa las palabras, encontrándolas absurdas y risibles. Pensó en el hijo cuyo nacimiento le había arrebatado la vida a su esposa. Pensó en el odio y la soledad que él mismo le había infligido al niño para controlar al Shukaku de una cola sellado en su interior. Pensó en las miradas de miedo y repugnancia que los aldeanos siempre le dirigían a Gaara. ¿Cómo era posible? Ese niño, marginado por todo el pueblo, un niño al que incluso su padre mantenía a distancia, ¿cómo podía de repente tener partidarios? ¿Tan aburrido estás de tu trabajo? La voz de Rasa se volvió fría mientras miraba fijamente a su subordinado. ¿Crees esas cosas? Quizá una patrulla en la frontera te haga reflexionar. Le costaba creer que uno de los shinobi de élite de Suna pudiera creer un rumor tan ridículo. El rostro del subordinado enrojeció, pero se mantuvo firme. Mi señor, es cierto. Lo vi con mis propios ojos. Gaara estaba diciendo algo sobre proteger la aldea, y muchísima gente lo aplaudía. Rasa frunció el ceño. La incredulidad que sentía había sido reemplazada por una extraña agitación. ¿Proteger la aldea? Ese niño, atado por la malicia de Shukaku, temido por todos, ¿cómo podía decir tal cosa? Rasa arrebató el sombrero del escritorio y salió furioso de la oficina. El subordinado se apresuró a seguirlo. Mientras se desplazaba por los sinuosos y dispares edificios de Sunagakure, Rasa pudo ver a lo lejos la multitud congregada en la plaza del pueblo. Era más grande de lo que había imaginado. No solo jóvenes shinobi, sino también algunos de los aldeanos más ancianos. Sus rostros no reflejaban el miedo habitual, sino una increíble emoción. Una expectación palpable. Y en el centro de la multitud estaba su hijo, Gaara. El niño que siempre mantenía la cabeza gacha, cuyos ojos siempre estaban llenos de cautela y fría indiferencia, ahora miraba hacia arriba, la tristeza habitual había desaparecido de su rostro. El sol iluminaba su cabello rojo, haciéndolo brillar. Sus labios se movían. Su voz, aunque no fuerte, se oía con claridad en toda la plaza. Antes pensaba que nadie en este pueblo me necesitaba, que nadie me aceptaría jamás. Pero ahora lo entiendo. Precisamente porque este es mi hogar debo protegerlo. El poder de Shukaku puede ser aterrador, pero aprenderé a controlarlo. Usaré este poder para proteger a todos, para proteger este desierto. Al apagarse su voz, estalló un estruendoso aplauso. Alguien gritó. Señor Gaara. Creemos en usted. Por favor, guíenos. Los gritos se elevaron uno tras otro, fundiéndose en una ola de sonido que estremeció a Rasa hasta la médula. Se quedó al margen de la multitud como una estatua, sintiendo como si su sangre se hubiera congelado. Miró a su hijo, rodeado por la multitud. Miró a los mismos aldeanos que antes rechazaban a Gaara, cuyos ojos ahora brillaban con pasión.
Sintió como si el mundo entero se hubiera puesto patas arriba. ¿Qué está pasando? ¿Me he despertado en un mundo diferente? Lo que lo hizo aún más increíble fue que algunos de los shinobi más importantes de Sunagakure estaban entre la multitud, animándolo, incluyendo a su segundo al mando, Baki, y a los dos niños en los que había depositado sus esperanzas, Temari y Kankuro. El subordinado observó el rostro de Rasa, susurrando. Mi señor, ¿ves? Rasa lo ignoró, manteniendo la mirada fija en Gaara. De repente recordó, hacía tantos años, al bebé, que yacía tranquilamente, con su cabello rojo idéntico al de Rasa. En ese momento, había sentido un destello de esperanza paternal, pero este había sido rápidamente ahogado por su deber para con la aldea y la amenaza de Shukaku. Por el bien de Suna, para controlar a la bestia, había elegido el método más extremo para tratar a Gaara. Creía que era la única manera. Nunca se había imaginado que aquel niño, al que había abandonado, encontraría un camino que Rasa ni siquiera había considerado por sí mismo. Los vítores en la plaza continuaron, pero Rasa se sentía mareado. Siempre había creído que era el hombre que más trabajaba en Suna, el único que cargaba con el peso de la aldea. Pero ahora se dio cuenta, quizás había estado caminando en la dirección equivocada todo el tiempo. Apoyó una mano en la pared que tenía al lado para estabilizarse. Le temblaban los dedos. ¿Podría ser que la esperanza de Suna no estuviera en su propio trabajo extenuante, sino en el niño al que había ignorado y desechado? No. Imposible. Es un demonio. Un demonio que mató a su propia madre al nacer, pensó Rasa, con el corazón endurecido. Disuelvan esta asamblea. Busquen gente y disuélvanla. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 16. Capítulo 16. La agitación de Sunagakure capítulo 16. La agitación de Sunagakure. El subordinado se quedó paralizado, incapaz de creer la orden que acababa de oír. ¿Dispersar a la multitud? La esperanza en los rostros de los aldeanos no era fingida. ¿Acaso esto no provocaría un motín? Pero al ver la expresión furiosa de Rasa, no se atrevió a decir ni una palabra más. Se dio la vuelta y echó a correr hacia el cuartel shinobi. Los vítores en la plaza continuaron. Gaara permanecía en el centro, con su cabello rojo ondeando al viento. Hace poco tiempo, creía estar condenado a vivir en la soledad y el odio. Pero entonces, una avalancha de recuerdos irrumpió en su vida. Al principio, los descartó como alucinaciones. Pero esa misma mañana, varios shinobi acudieron a su casa para jurarle lealtad. Poco después, llegaron Temari y Kankuro. Fue entonces cuando lo comprendió. Los recuerdos no eran alucinaciones. Eran el futuro. En esos recuerdos, llevaba el sombrero del Kazekage, mirando hacia Suna. No estaba solo. Tenía amigos. Aún más increíble. Su madre, Karura, su chakra lo había estado protegiendo a él, su hijo menor, desde el principio. El control de la arena que siempre había atribuido a Shukaku era, de hecho, la protección eterna de su madre. Y sin embargo, ninguno de los shinobi que poseían este conocimiento del futuro le había dicho ni una sola palabra al actual cuarto Kazekage. Gaara no estaba seguro de si aquello era una tragedia para Sunagakure o una tragedia para su padre, Rasa. Gaara-sama. Gaara-sama. La multitud coreaba. Entre ellos, solo unos pocos eran shinobi con recuerdos. La gran mayoría eran aldeanos comunes que no sabían nada. Gaara miró a la gente que lo rodeaba. Esos mismos aldeanos que antes lo evitaban a toda costa, ahora gritaban su nombre. De repente, recordó un motín en su pueblo, cómo se había mantenido firme contra la multitud. Ahora era una persona diferente. Gracias a todos, dijo, tomando aire con dificultad y con la voz entrecortada. Sé que antes me temían. Pero, por favor, créanme y a partir de hoy, usaré este poder para protegerlos. Una nueva oleada de aplausos, aún más apasionada, estalló. Temari, que se mantenía un poco más atrás, tiró suavemente de la manga de Kankuro. ¿Ves? Te dije que podía hacerlo. Tienes razón, dijo Kankuro, conmovido. Solo Gaara puede guiar a Sunagakure hacia un futuro mejor. De repente, se produjo un alboroto desde el fondo de la multitud. Sepárense. Dispersaos todos. Lord Rasa ha dado la orden. Disuelvan esta asamblea inmediatamente. Los vítores cesaron al instante. Las sonrisas en los rostros de los aldeanos se congelaron. Alguien retrocedió sobresaltado, pero la persona que estaba a su lado le agarró del brazo. Un anciano de cabello blanco dio un paso al frente, apoyándose en su bastón, con la mirada perdida en los shinobi. Solo estábamos escuchando a Lord Gaara. ¿Qué regla hemos infringido? Exacto.
Está hablando de proteger el pueblo. ¿Qué tiene de malo? ¿Con qué justificación nos estáis dispersando? Los desafíos se sucedían uno tras otro. El subordinado, que estaba de pie detrás del escuadrón, sintió las palmas de las manos resbaladizas por el sudor frío. Su peor temor se estaba haciendo realidad. La orden de los Rasa fue arrojar una roca a una olla de aceite hirviendo, y acababa de provocar una violenta erupción. La tensión en la plaza aumentó. Los aldeanos y los shinobi enviados para dispersarlos quedaron atrapados en el lugar. Gaara, desde el centro de la multitud, miró más allá del mar de cabezas y lo vio. A su padre, Rasa, de pie al borde de la plaza. Rasa no podía creer lo que veía. Los aldeanos de Sunagakure defendían a ese monstruo. El mismo monstruo cuyo solo nombre solía llenarlos de repugnancia. ¿Cómo ha podido suceder esto en nuestro pueblo? De repente, Rasa sintió un dolor agudo en el pecho. Jamás se había imaginado que sus años de trabajo incansable y agotador tendrían este desenlace. Pensó en las incontables noches que pasó en su oficina, estudiando montones de pergaminos, angustiado por el presupuesto, perdiendo el sueño por unos pocos sacos de grano. Pensó en cómo su chakra se agotaba en el desierto mientras extraía oro, solo para que sus shinobi pudieran tener nuevas herramientas. Pensó en luchar en la frontera, en volver a sus deberes cubierto de heridas que aún no habían cicatrizado. Él creía que los aldeanos lo habían visto. Que comprendían su sacrificio. ¿Y ahora? Ahora lo desafiaban abiertamente, todo por el niño al que siempre había considerado una amenaza. ¿Por qué todo su duro trabajo había sido en vano? ¿Había olvidado el pueblo de Suna todo lo que él había hecho por ellos? En la plaza, continuó la confrontación. La situación era caótica, a punto de estallar una pelea. Unos cuantos shinobi exaltados intentaron empujar a un aldeano, pero el anciano los detuvo con su bastón. ¿Te atreves a ponernos la mano encima? El señor Gaara es la esperanza de Suna. Nadie le hará daño. Justo cuando la situación estaba a punto de estallar, Baki se abrió paso entre la multitud. Señor Rasa. Se apresuró a acercarse a Rasa, hablando en voz baja. La situación se ha descontrolado. Usar la fuerza ahora solo agravará el conflicto, podría provocar un motín. Por favor, piénselo bien. Baki, ¿incluso tú te pones de su lado? Rasa se agarró el pecho. Baki guardó silencio un instante, pero finalmente habló. No me pongo del lado de nadie. Me pongo del lado del futuro de Sunagakure. Lo que dijo Lord Gaara conmovió a mucha gente. Incluyéndome a mí. Rasa se limitó a mirar a Baki, inmóvil. En primera fila, el conflicto se intensificaba, a punto de convertirse en una pelea campal. En ese momento, Gaara dio un paso al frente. Por favor, cálmense todos. Su voz no era fuerte, pero llegó claramente a todos los oídos. Los aldeanos giraron la cabeza hacia él. El shinobi que Rasa había enviado también se quedó paralizado, mirando instintivamente a aquel chico que de repente se había ganado la lealtad de la multitud. Solo están siguiendo órdenes. No hay necesidad de complicarles las cosas. Padre, dijo Gaara, mirando a Rasa. Por favor, detén esto. En ese momento, la palabra padre resultaba insoportablemente punzante para Rasa. Silencio. La compostura de Rasa finalmente se quebró. ¿Quién te dio derecho a llamarme así? No eres más que un simple recipiente. No te corresponde desafiar el orden de Sunagakure. Soy un recipiente, respondió Gaara con voz firme. Pero también soy ciudadano de Suna. Y soy tu hijo. ¿Hijo? Los ojos de Rasa estaban llenos de burla. Si no fuera por el poderío militar de Suna, ¿crees que te habría dejado vivir tanto tiempo? Los años que pasé poniéndote a prueba, vigilándote, no fueron para que aprendieras a usar la palabra padre para desafiarme. Justo cuando la tensión entre ellos llegó a su punto máximo, la multitud se apartó, abriendo paso. El cuarto Kazekage. Con eso basta. Los dos grandes ancianos de Sunagakure, Chiyo y Ebizo, habían venido a mediar.